Gloria al Señor, que Dios les bendiga. Bueno, les saluda el hermano Jacob. Y bueno, hago este programa solamente cortito para poder comentar un poco. Ya sé que todos saben lo que ha sucedido con nuestro hermano Jimmy Swaggart. Y primeramente darle gracias al Señor por quizás no permitirnos conocerlo, pero sí creo que el legado, como bien han puesto sus hijos, sus nietos en la página de nuestro hermano Jimmy Swaggart, su legado va a ser algo que nadie va a poder borrar. Aun cuando en los momentos difíciles se le dio la espalda, quizás no estuvieron con él, hoy en día le dan las condolencias, reconociendo un gran hombre de Dios. Pero creo que muchas veces tarde. Eh, Creo que a la gente se le valora en vida, se le honra en vida, y es necesario hacerlo. Yo quiero dar gracias al Señor, primeramente, eh, por, por permitirme quizás no conocerle a él, lo repito, pero conocer a su hijo, el hermano Donny Swaggart, a quien Dios usó para que el Señor me bautizara con su Espíritu Santo. Y bueno, literalmente cambiar mi vida después de quizás algunos comentarios de hombres que, bueno, ya no están con nosotros, pero que en vez de animar o alimentar la vida espiritual, simplemente destruyen sus comentarios. Pero lo lindo es como Dios, y una vez lo dije cuando hablé de la historia del cristianismo en Chile, cómo Dios ha usado tantos hombres de Estados Unidos para traer el evangelio hacia acá. Cosa de recordar el reverendo Willie Hoover, cómo fue un misionero enviado para poder predicar el evangelio acá en Chile, y fue ese siervo junto a su esposa que decidieron negarse a tener una vida lujosa quizás y dejaron todo para traer el evangelio. Muchas veces se nos olvida que nosotros no creamos el evangelio. Muchas veces se nos olvida que nosotros no somos la última Coca-Cola en el desierto. Que el centro del evangelio es Jesús. No es un hombre, y con todo el amor, cariño, de verdad a mí aunque quizá usted no lo crea, a mí me dolió mucho la partida de nuestro hermano. Ya que él ha sido una inspiración. Aunque hace unos meses atrás yo comenté aquí que qué pasaría si él falleciera, y es lógico pensarlo por su edad, 90 años, hace 3 meses que cumplió. ¿Dónde hay otro Jimmy Swaggart? ¿Dónde está el sucesor de Guille Ávila? ¿Dónde está el sucesor de David Wilkerson? Él contaba en una experiencia. Yo quise, cuando me convertí, aprender inglés solo con el anhelo de conocerle a él. Y hoy veía el tributo que se le hacía y yo decía, bueno, no lo alcancé a conocer, pero le decía a mi mamá que nos conoceremos allá arriba. Yo desde que tengo memoria
recuerdo la alabanza de Jimmy Swaggart, como las prédicas del hermano Gille, pero creo que, no sé por qué, me marcó tanto el ministerio del hermano Jimmy. Pasaron algunos años que se atacó tanto las alabanzas de él, y cuando las volví a escuchar, produjeron la misma bendición que antes. Creo que la envidia, el odio muchas veces ciega el poder disfrutar de hombres de Dios. Yo la verdad no sabía si hacer este programa, pero creo que la mejor manera de poder honrar a un hombre de Dios, a una mujer de Dios, es poder seguir sus pisadas. Y yo lo comenté en mi Facebook. Yo estaba trabajando, yo no tenía idea de lo que había pasado. Ayer hice un programa y yo lo dije, sin saber que hoy día iba a partir nuestro hermano. Pero ya se venía avisando que podía ser así, pero ayer sentí de hacer un programa en honor a esos hombres de Dios que han predicado la palabra, y uno de ellos que nombré fue Jimmy Swaggart, que han atacado, siguen atacando. Y es doloroso, pero ninguna de esos ataques va a poder borrar la obra que Dios ha hecho a través de su vida. Los millones, no miles, millones de vidas que han sido alcanzadas por el Evangelio, eso nadie lo va a poder borrar. Delante veía en su homenaje cuando él iba a África. Su nieto, el hermano de Gabriel Swaggart, Matthew, él fue misionero en África. Y uno de sus anhelos cuando pequeño era ser misionero por la obra que hacía nuestro hermano Jimmy Swaggart. Entonces, quizás solamente agradecer y pedirle al Señor que fortalezca a la familia. Sí, quizás lloro como que fuera un cercano, pero creo que el último tiempo ha sido la muerte que más me ha dolido. Amén. Dios bendiga a Bastián. Dios bendiga a Pablo. Aférrate al Señor, Pablo. Y este es el mensaje que el Señor ponía en mis labios para ti y para todo el que fuera a escuchar estos cortos minutos. ¿Por qué me dolió tanto? También porque, bueno, podría decir muchas cosas, pero voy a ir inmediato a este mensaje tan corto que voy a alcanzar a dar. El domingo estaba viviendo una experiencia muy complicada, por decirlo así, en lo espiritual, el domingo pasado. Sentí un ataque en la oración cuando fuimos a la reunión. Y recuerdo que mientras orábamos, en la mañana había escuchado un mensaje del año pasado de nuestro hermano Jimmy Swaggart, uno de los últimos que dio. Y él más o menos decía que lo que lograba escuchar, porque estaba en inglés, y lo que recordaba era que todo lo que usted necesitaba o anhelaba estaba en la cruz de Cristo. Ese era el mensaje que el Señor le había dado, el mensaje de la cruz, por eso puse ese título. Todo lo que tú necesitas está en la cruz. Él es la única respuesta. Es la única respuesta. Solamente está en la cruz. Él lo cantaba. En la cruz, en la cruz. Yo primero vi la luz y las manchas de mi alma la ve. Fue allí, por fe, que vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. En la cruz, yo primero vi la luz
y las manchas de mi alma lavé. Fue allí por fe que vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Alabanzas como Jesus, just the mention of your name. Flowers grow, the deserts blooms again. Jesús, solo al mencionar tu nombre, las flores florecen. Las flores crecen, el desierto florece otra vez. Como fuego en frío invierno. Like pure, precious gold. Como puro y precioso oro. Jesus, just the mention of your name. Jesús, solo mencionar tu nombre. Solo al mencionar su nombre, todo cambia. Esa es la única respuesta. ¿Sabe que cuando vino a mi mente que en la cruz estaba la respuesta, todo lo que yo necesitaba? ¿Sabe que todo eso, toda esa lucha se fue? Inmediatamente se fue. Solo al escuchar, el Señor me traía a la mente el mensaje que había predicado nuestro hermano Jimmy Swaggart. Hoy, mientras venía en la micro, el Señor me hizo recordarlo y ese fue el mensaje, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y quiero leer el comentario que escribió Jimmy Swaggart en su Biblia del Expositor. Ayer mostré la Biblia de Scofield. Esta es la Biblia que compré bueno, me la mandaron de Estados Unidos. Es la original, no es la que regala. Puedo decir que aporté al ministerio de Jimmy Swaggart. Ahí está la fotografía de él. Ahí está la firma de él. Claro que es una fotocopia, pero es la firma de Jimmy Swaggart. Y leamos el comentario. Porque de tal manera amó Dios al mundo, dice, presenta la clase de amor que es de Dios, que ha dado a su Hijo unigénito. Da a entender que, dice Jimmy Swaggart, le entregó a la cruz, ya que esto es lo que exigió o lo que exige para redimir a la humanidad, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, o condenar al mundo, dice nuestra versión. Quiere decir que el objetivo de la misión de Cristo era salvar, pero el asunto para aquellos que lo rechazan debe y solo puede ser la condenación. Mas para que el mundo sea salvo por él, Jesucristo es la única salvación para el mundo. No hay ninguna otra. Además, es la salvación solamente mediante la cruz. En consecuencia, la cruz debe ser siempre el objeto de nuestra fe. Puedo dar un mensaje así sencillo hoy, mientras venía para mi casa y recordaba al hermano Jimmy Swaggart y hablé de la muerte de él porque ya salió en televisión, Canal 13, Bio Bio, habló basura de Jimmy Swaggart. Porque eso es la televisión, el plan global es acabar con el cristianismo, pero nosotros sabemos que el cielo y la tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. Y cuando terminé de dar el mensaje, varios momentos difíciles lo he pasado predicando. Y ha sido en una micro que me han dado una palabra de vuelta de aliento o de agradecimiento, cuando más lo he necesitado. Y cuando terminé de predicar, una anciana se paró del último asiento y me dijo, ¿le puedo dar un abrazo? Solo Dios sabía
Solo Dios sabía que lo necesitaba. Y me dio un abrazo y trataba de aguantarme las lágrimas, hermano. Y ahí no pude evitar recordar a nuestro hermano Jimmy Swaggart, sus alabanzas se me venían a la mente. Mientras caminaba lo recordaba y bueno, uno recuerda tantas cosas, pero quedan en la memoria, quedan en el recuerdo. Y se lo reitero, la mejor forma de honrar a los siervos del Señor es poder seguir su legado. Con esto voy a terminar. Cosas que me marcaron fue la primera vez que prediqué en un púlpito año 2012. Había venido nuestro hermano Felipe Barraza y para mí un gran predicador, hombre de Dios que antiguamente me reservaba palabras, pero ya no lo voy a hacer nunca más. Para mí, ejemplo de joven predicador era Felipe Barraza en su tiempo, cuando vino David Diamond, 2010. Yo llevaba un año en el Evangelio. Cuando vino Felipe Barraza, año 2012, me impactó mucho. Pero yo, sin saberlo, el Señor un día me habló mientras escuchaba al pastor Jimmy Swaggart. Yo le compré una prédica a nuestro obispo Moisés, que se llamaba Fuego del Espíritu. Es la única prédica que nunca he podido encontrar en español, nunca. Ahora que retomé un poquito el inglés, voy a tratar de buscarla en inglés a ver si la puedo volver a escuchar. Debe haber sido como del año 2000, por ahí. Y él dice: yo iba a predicar 5 tipos del Espíritu Santo, pero solo me dio el tiempo para predicar del fuego del Espíritu. Cuando termina el mensaje, hace el llamado al altar. Creo que los llamados al altar más hermosos que he visto han sido los de Jimmy Swaggart. En Paraguay hay un llamado al altar que él hace, donde la gente corre. Hermoso, hermoso. Yo creo que cualquier predicador, aunque se muera de envidia, sueña con un llamado al altar así. Gente corriendo, hermano, bajando corriendo al estadio para entregar su vida a Cristo. Corriendo, hermano, familia de la mano, corriendo de la mano. Hermoso, hermoso. Ya, mi hermana Miriam, muchas gracias. Solo me va a pasar unos minutos y es más que nada comentar. Ya, gracias, mi hermana Miriam, igual. Bueno, lo que alcancemos. Voy a tratar de estar solo unos minutos. Hermano, entonces, se me estaba yendo la idea. Cuando hace ese llamado, hermano, lo decía hermoso. Yo creo que cualquier evangelista querría algo así. Y se me fue la idea. No me acuerdo de lo que estaba hablando. Me puse a mirar la hora y se me fue. Cosas que me marcaron. Entonces, Fuego del Espíritu es la única prédica que nunca más volví a escuchar. Entonces él dice: yo iba a hablar de los 5 tipos del Espíritu Santo, pero no me dio el tiempo, dijo. Y solo hablé de fuego del Espíritu. Él hace el llamado. Y lo que me marcó, hermano, y que nunca voy a poder sacar de mi mente, tiene que haber sido el mismo año que prediqué, el 2012. Fue un hombre con su cara deforme, era como que se hubiera quemado la cara entera, sin pelo, sin nada, hermano. Y Jimmy Swaggart empieza a orar por él y le dice: Señor, sana ese cáncer. Y Jimmy Swaggart se pone a orar por él y llora, recuerdo. A mí me impactó tanto esa escena, me acordaba del leproso que le pidió al Señor: Señor, si quieres puedes limpiarme. Me acordaba de ese leproso. Yo no sé si ese hombre sanó, no sanó, falleció, pero a mí eso me marcó. Y cuando él predicó eso, y dijo que no había alcanzado a predicar los otros puntos, el Señor me habló. Y cuando el Señor me habló, el Señor me dijo: yo quiero que tú prediques esos 5 puntos. Yo le dije: pero Señor, ¿cómo voy a hacer eso si ni Jimmy Swaggart lo pudo hacer? No, me dijo: predícalo. Tú lo vas a hacer. Y él me dijo que yo iba a predicar en la iglesia. Y dije: Señor, yo nunca he predicado. Pasaron como 3 meses y mi pastor Claudio me dice un día domingo:
Jacob, ¿cómo estáis para predicar un día miércoles? Yo me acordé de lo que el Señor me había dicho. Me sorprendí, traté de buscar el mensaje, cosa que tendría que haber hecho 3 meses atrás, pero por incrédulo no lo pude encontrar, pues. Me costó mucho, oré, ayuné un día, me acuerdo. Me costó mucho predicar esa vez. Pero así fue la primera vez que el Señor me dijo que yo iba a predicar. Después que pasaron unos años, año 2018, el Señor me habló en sueños que yo predicaba. No voy a decir dónde, pero me habló en sueños, me dio el mensaje y ahí volví a predicar luego de muchos años. Y lo otro que marcó mi vida fue antes de eso, y eso ya lo dije al principio, fue cuando vino el hermano Donnie Swagger el año 2010. Fue un 10 de octubre del año 2010, el día sábado habíamos ido a una cancha donde había predicado nuestro hermano Donnie Swagger, y nuestro hermano Miguel de la iglesia de nuestro pastor Marcos le traducía. Él había contado el testimonio de su hijo, que cómo habían sido bautizados por el Espíritu Santo y cómo su hijo mayor había orado por su hijo menor para que el Señor le bautizara, y el Señor lo bautizó con evidencias de hablar en otras lenguas. Fue hermoso. Eso fue un día sábado, y el día domingo tocaba el culto en San Diego 612, la iglesia de nuestro pastor Marcos Morales. Y cuando llegamos allá, yo recuerdo, estaba mi hermana Miriam también, estaba mi hermano Daniel Turchac, ahí sale una foto donde estamos adelante. Nos sentamos de los primeros, y otro hermano que andaba conmigo, hermano Héctor, recuerdo, yo le dije: hermano, yo sé que este culto va a ser de bendición, le dije. Yo lo siento en mi corazón, este culto va a ser de bendición. ¿Usted cree, hermano? Sí, yo también lo creo, me dijo. Así va a ser. Amén. Desde que empezó el mensaje se llamaba Ríos de Agua Viva. Esos mensajes que usted quiere estar, no quiere ver ni una mosca volar. Todo el mensaje usted poniendo atención. Resumiendo, terminando, cuando termina de dar el mensaje, él empieza a decir: there is a river, hay un río, there is a river, hay un río que está fluyendo dentro de mí, dice. Y él se pone a hablar en lengua, hermano, y fue cosa de yo escuchar eso, que se pone a hablar en lengua, y yo siento que algo me toma de aquí, y yo salgo saltando, danzando, hablando en lengua, hermano. Fue algo que yo siempre lo digo, cuando llegué a la iglesia, yo dije: no, yo nunca voy a danzar, nunca. Yo no, incluso hasta dudaba de eso, nunca lo voy a hacer. Y de repente veo que estoy en el altar de rodillas llorando, y bueno, cuando terminó, nos pudimos acercar, pude saludar al hermano Donnie Swagger, pude decir un God bless you, con dificultad, un Dios te bendiga, y devolvió el saludo el hermano, bien humilde, y nos pudimos sacar una foto. Y todavía recuerdo al fotógrafo. Si me lo encuentro algún día le voy a cobrar esa foto, sé que no la tiene, pero nos sacó una foto por ahí. Y junto a nuestro hermano también nos sacó otra foto. Bueno, ahí todavía tengo esa foto de Donnie Swagger, pero sacó otra foto junto al pastor Claudio y el pastor Marcos, que esa foto nunca la hizo llegar. Pero bueno, el Señor sabe todas las cosas. Terminando, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Pablo dice en Filipenses capítulo 1, verso 23, que el deseo de él era partir y estar con Cristo, lo cual era muchísimo mejor. Y si quedar era beneficioso para la obra, y él sabía que iba a quedar todavía. Pero llegó el momento en que él partió. Segunda de Timoteo capítulo 4, él dice que ha peleado la buena batalla de la fe.
ha acabado la carrera, por lo cual le está preparada la corona, la cual le dará el Señor juez justo, no solamente a él, sino que a todos los que aman su venida. Y eso es con respecto al legado. Donny Swagger habló acerca del legado de Jimmy Swagger, y yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que aprender de todos estos siervos de Dios que han partido: David Wilkerson, Gigi Ávila, Jimmy Swagger, hombres que han dejado una huella no solamente en el recuerdo, han dejado una huella en el corazón. Ese día, cuando terminó el culto, nosotros llegamos al culto de la tarde, y recuerdo que el Señor nos tocó de nuevo. El Señor me tocó de nuevo en el culto porque recién me había bautizado. Y recuerdo que el Señor bautizó a una hermana nueva, hermana Milixa. Y ella después cuenta su testimonio, que lo único que le decía al Señor: Señor, yo sé que no soy digna de ti, pero si tan solamente tú me miraras, Señor, si solamente tú me miras, yo voy a saber que tú me amas. Dice que le dice eso al Señor, y sintió un fuego que la recorrió y empezó a hablar en otras lenguas. El Señor la bautizó a la hermana, y tuvimos otro mover de Dios muy lindo. Eso fue el año 2010. Y así siguió el mover de Dios nuestra iglesia, creo. Y bueno, después nos invitaban porque éramos el coro pentecostal. Ahí el año siguiente nuestra hermana Miriam contaba que el Señor la había bautizado, había escuchado esa prédica también. Ríos de Agua Viva, creo que se llama también, de Jimmy Swagger. Y en medio de esos mover, el Señor bautizó a nuestro hermano Elías y a muchos. Creo que la mayoría de los que fueron bautizados con el Espíritu Santo fue en esa época. Y Dios le había dicho a Donny Swagger que él lo iba a usar con un mover donde el Señor iba a bautizar con el Espíritu Santo, Jimmy Swagger también. Entonces creo que le debemos mucho a los Estados Unidos. Sé que hoy en día está de moda por tendencias políticas criticar a Estados Unidos, pero el Evangelio nos llegó prácticamente de allá. Porque aunque en Chile los años 1800 vino, por ejemplo, Diego Thompson, año 1821, a enseñar a leer la Biblia con el sistema lancasteriano, donde el más educado, el niño más educado, el que había aprendido primero, le enseñaba al que no sabía. La predicación del Evangelio no era pública. No era pública. John Canut de Bont, un sacerdote jesuita, de donde nos viene el apodo Canuto, él fue el primero en predicar al aire libre, pero fueron los norteamericanos, algunos metodistas, quienes empezaron a predicar. Y se lo reitero, el avivamiento de 1909 vino porque un pastor de Estados Unidos llamado Willie Hoover creyó en ese mover que estaba en Gales, que estaba en la India, que estaba en la calle Azusa. Creyeron que ese Dios que se movió en Pentecostés se podía mover acá. Entonces nosotros no podemos hacernos como estas nuevas generaciones, pues, hermano, que nosotros somos los dueños del mundo, que somos los más grandes. No, hermano. Nos han heredado el Evangelio, hemos recibido lo que otros han predicado, quizás estamos cosechando lo que otros sembraron. Vivimos en un país bendecido porque otros hombres, otras mujeres pagaron el precio. Y tenemos que pedirle al Señor: Dios mío, permite pelear nuestra batalla de la fe hasta el final de una manera legítima. La pregunta que yo me hacía para terminar es, y yo lo dije cuando soñé que el Señor me llevaba, que yo iba a morir: ¿qué recuerdo voy a dejar yo? ¿Qué ejemplo voy a dejar? ¿Se ha hecho esa pregunta? El hermano Jimmy Swagger contaba un testimonio del 1 de julio del año 1985, donde tiene un sueño donde ve campos blancos para la siega preparados. Ve unas nubes donde él entendía que era la gran tribulación, por lo que entendí del mensaje que está en inglés, pero más o menos lo que logré captar. Y el Señor le hablaba y le decía: Jimmy, yo te he puesto, porque yo he llamado a muchos
a muchos ministerios en diferentes lugares, pero yo escogí tu ministerio para guiar al mundo al camino de la cruz, por el camino del Evangelio. No me falles. No me falles, porque nadie, le dijo el Señor, nadie puede hacer la obra que tú vas a hacer. Nadie puede ocupar tu lugar. La obra que yo te di a ti no se la ha dado a nadie más en el mundo. Tú vas a tocar el mundo. Eso se lo dijo el 1 de julio del año 1985. Yo creo que era el hombre que estaba vivo, que más almas había alcanzado en la actualidad. A la muerte de Jimmy Swaggart, yo no veo otro Jimmy Swaggart. Sí, el Señor va a seguir respaldando a nuestro hermano Donnie, yo no lo dudo, y eso yo sentía en mi corazón. Quizás no tuve la oportunidad de conocer a Jimmy Swaggart, pronto nos veremos, pero sí habrá otra oportunidad, creo yo, de conocer o de poder ver nuevamente a nuestro hermano Donnie. No sé si a nuestro hermano Gabriel, su nieto. En honor a la verdad, se han dado desinflando Gabriel Swaggart. ¿Para qué andamos con cosas? Quizás porque sacó su doctorado que le ofrecieron a Jimmy Swaggart, ¿sabía usted? Jimmy Swaggart le ofrecieron un doctorado, muchos institutos teológicos le ofrecieron un doctorado, dárselo por su conocimiento, por su amplio conocimiento de la Escritura. O sea, comentar una Biblia, ¿sabe usted lo que hay que saber para, valga la redundancia, para poder comentar una Biblia? Universidades le ofrecían un doctorado, dárselo, porque ya sabía mucho y él decía que no lo iba a aceptar. Su nieto Gabriel Swaggart lo logró, se graduó y ahora está a cargo del colegio bíblico. Imagínense, tiene un colegio bíblico, tiene ese lugar en Baton Rouge, sustenta misioneros, regala Biblias por todo el mundo. Ayer creo que estaban agradeciéndole desde España las Biblias que le había regalado. Aquí en Chile, nosotros aquí en Rancagua recibimos cuántas Biblias de él. Entonces su legado no... Son 70 años de ministerio. 70 años de ministerio. Ahora hay 16 conectados, me recuerda. Llevo 16 años en el Evangelio. 70 años de ministerio. Nadie puede ensuciar su ministerio por una caída, por un pecado, no. Nadie puede ensuciar. Nadie le puede robar esa corona que el Señor le tiene preparada. Así que de esta manera me despido. Es una bendición poder quizá compartir estas palabras, recordar a un hombre de Dios que está en la presencia del Señor, está conociendo a su Salvador, a quien le amó, a quien le escogió, le salvó, lo llamó. Y muy pronto, muy pronto, nos encontraremos con el Señor en las nubes. Sí. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Primera de Tesalonicenses 4:17, verso 18. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras: el Señor viene, nos volveremos a ver, decía Pablo. Maranata, el Señor viene. Jesús decía: no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Juan 14:1, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo ya lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, volveré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y ya saben dónde voy y ya saben el camino. Tomás le dijo: no sabemos dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Ego y mí. Ojo dos, que alifía que soy. Yo soy el camino, la verdad y la vida en griego.
el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre. Nadie viene al Padre si no es por mí. Yo le quiero invitar a orar. Amén. Le quiero invitar a orar. Padre, en el nombre de Jesús, vamos ante tu presencia. Yo te agradezco, Señor, el poder permitirme conocer el Evangelio. Gracias por estos hombres que tú usaste. Como lo decía Pablo, como teníamos ese programa junto a nuestro hermano Elías y mis hermanos, tú has puesto un tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de los hombres. Recuerdo que ese fue el mensaje de un obispo al pastor Jimmy Swaggart en sus 90 años, hace 3 meses, que Dios había puesto ese tesoro en un vaso de barro. Y ese vaso de barro había sufrido, se estaba deteriorando, pero el tesoro que tenía Jimmy Swaggart era Cristo. Así también nosotros reconocemos que el tesoro más grande que podemos tener es Jesús. Por eso Pablo decía, yo me glorío en la cruz de Cristo. Nos abrazamos a esa cruz. Nos aferramos, Señor, a ese sacrificio santo. Como lo decía el hermano Jimmy hace un año, la iglesia tiene que volver a la cruz. Es tiempo de dejar el orgullo, el ego, las asperezas. Y como dice esa alabanza, yo me abrazo a esa cruz con amor. Hasta el día de mi mutuación. Hasta el día en que sea transformado y cuando a Cristo mi cuenta le dé. Por su cruz yo corona tendré. Sí, Señor, yo me abrazo a esa cruz por amor hasta el día de mi mutación. Cuando a Cristo mi cuenta le dé, por su cruz yo corona tendré. Nos espera esa corona de vida eterna. No permitas que aquellos que están débiles, Señor, queden tendidos en el camino. Levántale, fortalécele, límpiales en tu sangre. Porque la única respuesta, como decía nuestro hermano Jimmy, está en la cruz. Él es la única respuesta. No hay otra. Gracias, Señor, porque todo lo compraste en la cruz. Consumado es. Hecho está. El precio fue pagado. Nuestra libertad, nuestra redención está cerca. Cristo viene y pronto veremos a nuestro hermano que partió a tu presencia. Rogamos tu bendición, el consuelo, la fortaleza a la familia, al ministerio. Y gracias, Señor, por ser bendecidos también. Así te pedimos nosotros, aunque sea de una manera pequeña, poder ser bendición para otros. Porque es el tesoro más grande poder conocerte a ti. Poder ser cartas abiertas, leídas por todos los hombres, no escritas con tinta, sino con tu Espíritu Santo, que tu palabra quede grabada, marcada en nuestros corazones. Y el día de mañana, Señor, puedan levantarse otros hasta tu venida. Otros hombres y mujeres que digan, heme aquí, envíame a mí. Todo esto se ha hecho para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. A la verdad, la mies es poca, los obreros pocos. La mies es mucha, los obreros pocos. Rogad al Padre, al Señor de la mies, para que envíe obreros. Decía Jimmy Swaggart en su sueño. En su visión. Usted puede ser uno de esos. ¿Por qué no? Crea solamente. Porque para el que cree, todo es posible. Que el Dios del cielo, que el Dios de paz, les bendiga. A Él sea la gloria, la honra y la alabanza. Se despide su servidor, el hermano Jacob. Muchas gracias y muchas bendiciones.